Ya vimos las mejores películas de terror de este 2024 y ahora te voy a presentar las 7 mejores películas desconocidas de terror de este año. Aquellas 7 propuestas de horror que no tuvieron tanta publicidad en este año y que fueron dejadas a un lado por otras cintas de las que tuvieron más exposición hasta en redes sociales. Por eso es que escogí solo las 7 mejores. Si conoces alguna otra que crees que debamos ver, déjala en los comentarios. Y si quieres un video con las peores películas de terror de este 2024, por favor deja tu like, y si este video llega a los 3000 likes, por supuesto que haré ese video. Y si te gusta el cine y las películas de terror, no olvides unirte a este cineclub, suscríbete y recuerda estar informado con lo último del cine en mis cuentas personales como TikTok, Facebook y hasta Instagram. Se viene un videazo de terror, así que cierra bien la puerta, no le temas a la oscuridad y comenzamos. Empezamos este top de terror con una película que prácticamente pasó desapercibida este año. Y no precisamente por su calidad, sino por ser de corte independiente. Stop Motion es una perturbadora historia de terror que cosechó buenas críticas cuando fue exhibida en el Festival de Sitges. La cinta nos cuenta cómo Ella Blake, una animadora de Stop Motion, lucha por controlar sus demonios tras la pérdida de su madre. Y como suele pasar en algunos casos, Ella se embarca en un proyecto para poder superar a su mamá. Este proyecto es una película que la hace perder la cabeza poco a poco hasta el punto de fracturarse. De hecho, los personajes de su perturbadora película comienzan a cobrar vida propia y se vuelven en su contra. Pero si les soy honesto, Stop Motion es una de esas películas que suele dividir a la crítica y también al público. ¿Por qué? Porque se presentan demasiadas escenas oníricas sumada a los grotescos personajes que pueden dejar un mal rollo. Es decir, estos elementos provocan que la película se diluya en el límite entre lo real y lo onírico, debiendo hacer muchas veces uso de la libre interpretación de sus escenas en la mente del espectador. Vamos, es una película que, si bien tiene una historia de terror psicológico, en muchos aspectos la verdad es que roza lo experimental, y como sucedió con Skinamarink el año pasado, no será del gusto de todos. Para sorpresa de muchos, incluido yo, México estrenó este año una excelente propuesta de terror. Desaparecer por completo me gustó tanto que incluso la incluí en las mejores historias reales de las películas de terror de este 2024. Veamos, es una de esas películas que comienzas a ver con cierta duda, pero que al terminarla quedas completamente satisfecho. Desaparecer por completo nos cuenta la historia de Santiago, quien es un fotógrafo de nota roja, es decir, fotos de accidentes y tragedias. La razón por la que Santiago está en este trabajo es porque necesita el dinero y porque algún día busca ser reconocido en la historia del periodismo por su trabajo. El terror empieza cuando un día Santiago acude a una escena del crimen que está teñida por la brujería y el misterio. A partir de ese día, Santiago es víctima de una maldición en la que comienza a perder todos los sentidos: olfato, gusto, oído, tacto y hasta la vista. La cinta mexicana mezcla varios géneros como el terror, el suspenso y a veces hasta el drama en cuanto a la relación entre Santiago y su novia. Pero lo que destaca muy claramente en esta película es sus múltiples referencias a los true crimes, en especial Seven, así como un homenaje muy delicado a uno de los mejores fotoperiodistas de nuestro país, Enrique Metinides. Es por ello que Desaparecer por completo se siente más cercana a nosotros los mexicanos en cuanto a sus referencias. Sin embargo, aún en nuestro país pasó desapercibida ante los grandes estrenos de Norteamérica. Desaparecer por completo mezcla esa historia con la tradición mexicana de la brujería y de cómo mucha gente ha sido víctima de trabajos y de maldiciones sin que ello tenga una explicación racional. Dame chance, ¿no? Tengo permiso del comandante. Si llegaste a ver ese perturbador video de Dross acerca del show M, este año se estrenó una película con una trama muy similar. Sí, estoy hablando de esa historia en la que dos pequeños serán llevados a un show infantil para nunca más volver a ver a sus papás. En Disney Plus se estrenó Mr. Crockett,
una película que nos cuenta una historia de terror sobre un show infantil donde el anfitrión del programa secuestra a aquellos espectadores que lo ven en la televisión. Y sí, cuando hablo de espectadores, me refiero a los pequeños, quienes se ven cautivados por Mr. Crockett. El anfitrión de este programa, de hecho, utiliza el ambiente vulnerable de los pequeños para llevárselos, ya saben, hogares con violencia o ausencia de los padres. En su momento, la película fue considerada como demasiado oscura para los niños, ya que la trama nos cuenta que una mamá soltera busca rescatar a su hijo que ha sido secuestrado en el programa. Sin embargo, Mr. Crockett es todo pero menos una película para niños. Aunque no la coloco en un puesto más alto en este ranking, porque no es una mala película, pero la verdad cuando terminas de verla, sabes que tenía todo un potencial más alto. La ambientación es correcta, así como también el apartado técnico. Si bien se nota el bajo presupuesto, no es un problema para mí. El villano es genial, gran interpretación de Elvis Nolasco, y se siente como una mezcla de Freddy Krueger con el payaso Pennywise de Stephen King. Sin duda, este villano es de lo mejor del filme, junto con la recreación de ese falso programa infantil. Las canciones también me gustaron, pero a niveles de escenas de terror, creo que quedó un poco en deuda pese a tener esa naturaleza de creepypasta. El recuento de escenas de terror es muy bajo y no hay ningún momento realmente memorable y que quede en la retina después de mirarla. En líneas generales, Mr. Crockett es una película buena, con una premisa que daba para algo más y un villano entretenido, pero lejos de otras figuras del género. Recuerdo cuando se comenzó en su momento a hablar de esta película. En internet se filtró el audio supuestamente del público gritando en una de las escenas más aterradoras de esta cinta. Lo que más se hablaba sobre Navajo Len Ashur es que estaba enfocada 100% en el punto de vista del asesino, por lo que en todo momento vemos la cámara de él mientras comete sus atrocidades. Se trata de la primera película del director Chris Nash y que es un homenaje al cine slasher. De naturaleza violenta en español, es una película de la cual solamente se habló en el nicho de terror por considerarse más como un experimento. La película puede llegar a ser aburrida, la verdad, para quienes exigen frenesí, ya que en este caso se trata de un experimento con las reglas del género. La cinta fue grabada en un bosque de Canadá y es muy contemplativa, pues ofrece una serenidad casi hipnótica, ofreciendo una experiencia tan incómoda como intrigante. ¿De qué trata? Bueno, la historia es casi inexistente. Johnny es nuestro asesino enmascarado de origen sobrenatural. Despierta de su letargo cuando un grupo de jóvenes altera un objeto ritual en un parque nacional. Pero la ejecución de esta premisa es lo que hace de naturaleza violenta que valga la pena. Aquí no hay sustos repentinos ni tensión sostenida. La película prefiere mostrarnos al asesino en todo momento, eliminando el misterio sobre su paradero. Esta transparencia, lejos de restarle impacto, introduce una dosis de humor negro. El público es testigo de las inevitables tragedias de los personajes, quienes a pesar de sus intentos, son incapaces de escapar del implacable Johnny. Sus muertes elaboradas sin cortes y con efectos de maquillaje de gran calidad destacan por su creatividad. Por eso alcanza un puesto alto en este top, aunque no alcanza a estar en los primeros 3 lugares por su final desastroso, que pierde toda su esencia aterradora al presentarnos a una Final Gear improvisada. Arte más terror. Pasemos al top 3 con una película que a pesar de ser muy buena, no se habló mucho de ella. La Primera Profecía es una película debut de la cineasta Arkasha Stevenson, y la cinta nos coloca en los zapatos de Margaret, una joven estadounidense quien es enviada a Roma para iniciar su vida de servicio a la iglesia. Sin embargo, se topa con una oscuridad que pone en cuestión su propia fe y descubre la conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento de la encarnación del mal. En efecto, esta película es una precuela de La Profecía, aquella película de 1976 que abordaba la historia del nacimiento del anticristo. Aquella película fue una de las mejores en cuanto al terror religioso de la época junto con El Exorcista, y fue dirigida por Richard Donner, quien había dirigido previamente Superman. Pero lo cierto es que La Profecía se volvió más un hito por todo lo que la rodeó en sí misma.
Ojo, lo más impactante es que el actor protagonista, Gregory Peck, sufrió la muerte de su hijo justo a unos días de comenzar el rodaje, y aún así rodó esta película. Pero si ustedes temían que la primera profecía le podía faltar al respeto a su predecesora, déjenme decirles que no hay nada más lejano que eso. Incluso para aquellos que sean sensibles a escenas de sangre, de partos o embarazos, deben de estar preparados para una de las escenas más perturbadoras de este año. Y pese a ello, la película nunca llega a perder su elegancia. De hecho, coloca esta cinta dentro de las 3 primeras porque pese a estar frente al reto de no hacer algo horrible como El Exorcista Believers y con la presión de la original, se siente como todo menos una película barata de terror. Corea nos vuelve a entregar una gran propuesta de cine de terror de calidad. Pamyo, que en coreano significa desenterrar, es una película que mezcla el horror sobrenatural con la historia y la cultura coreana, llevándonos a un viaje inquietante y misterioso. En su título para Occidente se le llamó Exhuma, y lo que me gustó es que es una película que no se conforma con ser otro típico relato de exorcismos, sino que busca explorar las profundas grietas culturales e históricas que dividen a Corea. Hwang Rim es una chamán joven pero experimentada, quien junto con su asistente son convocados por el acaudalado Jin Yong Park para romper una maldición ancestral que afecta a los primogénitos de su familia, incluido su propio hijo recién nacido. A medida que la historia avanza, nuestra chamana y su equipo se embarcan en la tarea de exhumar el cuerpo de un patriarca de la familia Park, quien yace en una tumba situada entre la frontera entre Corea del Norte y del Sur, con la esperanza de calmar a un espíritu inquieto. La influencia de Exhuma de las series de Chris Carter como Los Archivos Secretos X y Millennium es más que evidente, y es que esta película mezcla el policíaco con el terror sobrenatural, y además de un equipo carismático de profesionales que bien podrían tomar las riendas de una exitosa franquicia. Además, la cinta bebe de los casos del matrimonio más famoso paranormal, los Warren, donde el trabajo de detective se combina con la presencia de poderosos espectros del más allá. Esta película no estuvo en boca de muchos dadas las pocas proyecciones que estuvo en cines, pero vaya que uno de sus elementos más interesantes es mostrarnos cómo se pueden mezclar diversas creencias como el chamanismo coreano hasta el cristianismo y el budismo. En cuanto al terror, la atmósfera pesada siempre está presente, ya que lo sobrenatural no solamente es un recurso que da miedo, sino también un reflejo de las tensiones históricas y sociales que aún persisten hoy en día entre Corea y Corea del Norte. Quizás lo único que no me gustó es que está dividida en 2 mitades distintas, que parecen 2 entregas fusionadas en una misma. Mi película de terror favorita de este año y que no tuvo mucha publicidad y de hecho pasó muy fugazmente fue Abigail. Y es que antes de asistir al cine había leído como críticas de IndieWire o Slash Film habían dicho que era una de las mejores películas de terror de este 2024. Además que cuando me enteré quiénes la dirigían, sabía que esto iba a ser una garantía de calidad. La película cuenta como una banda de delincuentes se les ha encargado secuestrar a Abigail, una bailarina de 12 años, hija de una poderosa figura del inframundo. Su misión requiere también poder vigilarla durante la noche para poder cobrar un rescate de $50 millones. En una mansión aislada, los captores comienzan a desaparecer uno por uno y descubren para su creciente horror que la pequeña niña con la que están encerrados no es normal y está mostrando su verdadera naturaleza. Y vamos, que la premisa en la que los malos se vuelven víctimas no es nada nueva, pero he de decir que Abigail es un total homenaje o como dicen una carta de amor al cine de terror en toda la extensión. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett tuvieron una importante participación al dirigir uno de los cortos de la película VHS, pero mi cinta favorita de ellos es Ready or Not, que está protagonizada por Samara Weaving y que es su primera película que no se toma del terror en serio, sino que realiza una especie de homenaje a través de la comedia y la metaficción. Ese mismo estilo lo repitieron para Scream de 2022, cinta que se burla de sí mismo y que no se toma tan en serio, pero que logró cautivar al público por su dinámica historia así como la reinvención del clásico slasher.
Es así que ambos directores regresan con Abigail, una cinta que se inspira en La hija de Drácula de 1936. Tanto Matt como Tyler decidieron redimir a la hija vampiro con esta película que se presenta más como una adaptación moderna que trata de rescatar a los monstruos de la Universal. Abigail no dio mucho de qué hablar en redes sociales y fue opacada por otras grandes propuestas, pero en cuanto a películas de terror no tan conocidas en este 24, se lleva el premio. Pero si ustedes quieren saber cuáles son las historias reales detrás de las mejores películas de terror de este 2024, les dejo el video aquí.